Bienvenidos a este segundo encuentro sincrónico de nuestro curso de costos y presupuestos para edificaciones 1, generalidades. En esta oportunidad vamos a estar hablando de las actividades 2, los costos en la construcción. Mi nombre es Faride Haidar del Castillo, soy tutora virtual para el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la Regional Antioquia. Inicio la grabación, al momento no se ha unido nadie a la charla y en la medida en que se desarrolla, espero que algunos se conecten, si no, esta grabación va a ser subida para que puedan visualizarlo aquellos que no pudieron conectarse. Durante el día de hoy vamos a iniciar con un momento de reflexión en el que les comparto un video en este espacio donde trabajamos la parte del ser del estudiante virtual SENA. Luego pasaré a hablar de la parte teórica de la conferencia, donde estaremos conversando sobre los costos en la construcción y la clasificación de estos costos. Y luego pasaré a la plataforma a mostrar qué es lo que vamos a hacer en esta semana. Entonces, comparto el video que les traje. Permítanme. Y voy a dejarlos con el video desactivando mi audio. A todos nosotros se nos ha olvidado cómo desenchufar, cómo desconectar. Se nos ha olvidado cómo desacelerar, cómo ralentizar. Y esto no nos sorprende porque este es el mundo en que vivimos, ¿no es cierto? Un mundo obsesionado con la rapidez, con conseguir siempre más y más cosas en menos y menos tiempo. Para muchos de nosotros, cada momento del día ahora pasó a ser una carrera contra reloj. Cerca de mi casa en Londres hay un gimnasio que ahora ofrece un curso nocturno de speed yoga, o sea, yoga rápido. Y entonces, para los ejecutivos estresados que quieren saludar el sol y doblarse en la postura del loto, pero quieren hacerlo en 5 minutos en lugar de 1 hora. Nos hace necesario un shock, ¿no? Una llamada de atención, algo que nos haga ser conscientes de que hemos perdido la capacidad de frenarnos, ¿no? De pisar el freno, y que esto nos está haciendo daño. Y para mucha gente esta llamada de atención llega en forma de enfermedad. Un día el cuerpo dice, no aguanto más este ritmo. Mi llamada de atención llegó cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo. Entonces entraba a su dormitorio al final del día, me sentaba en su cama con un pie en el suelo y le hacía una lectura dinámica de Blancanieves, ¿no? Saltándome renglones, párrafos, páginas enteras, pero nunca funciona, ¿verdad? Porque estos chicos conocen los textos de memoria. Entonces mi hijo siempre me pillaba, me decía, che, papá, ¿por qué hay solo 3 enanitos en el cuento esta noche? ¿Qué le pasó al gruñón? Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro llamado Los cuentos para dormir, ¿no? En 1 minuto. O sea, Blancanieves, los cuentos de Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, en 60 segundos. Y al escuchar hablar de eso me dije, wow, qué buena idea. Yo tengo que conseguir ese libro ahora mismo, ¿no? Pero gracias a Dios tuve una segunda reacción que fue muy diferente, ¿no? Fue como casi una epifanía. Me dije, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y para mí fue un momento de profunda revelación. Me di cuenta que había perdido la brújula. La cabeza estaba enloquecido, y que estaba arruinando mi vida con esta adicción a la prisa. El movimiento slow consiste en hacer las cosas a la velocidad justa, correcta o adecuada para cada momento. Claro, hay momentos para ser rápido, pero hay otros momentos para ir un poco más lento. Significa privilegiar la calidad, la cantidad. Hoy por hoy estamos tan atrapados en la enloquecida rutina diaria. Estamos tan marinados en esta cultura de la velocidad, de la prisa, que con mucha frecuencia perdemos de vista el enorme daño que nos está ocasionando toda esta
prisa, estimulación, multitasking, distracción, impaciencia, velocidad, en todos los aspectos de nuestras vidas. El daño que hace a nuestra salud y a nuestra dieta, a nuestras relaciones afectivas, familias, comunidades, escuelas, y también el daño que le hace a nuestra capacidad de trabajar, de innovar, de crear, de pensar, de reflexionar. Estamos corriendo por la vida en lugar de vivirla. Hola Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra? Excelente, espero que tu semana esté iniciando fabulosa. Muchas gracias. Igualmente, espero que esté teniendo una muy buena semana. Había iniciado la grabación hace unos minuticos y llegaste justo en el momento en que estaba en el momento de reflexión, así que no he avanzado mucho en la parte teórica. Hola Saray, Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo has pasado? Muy bien, gracias. Le comentaba a Juan que se unió también hace poquito, que había iniciado la conferencia, pero solo había pasado el video del momento de reflexión. Estaba esperando a ver si alguien más se nos integraba a la charla. Bueno, ¿cómo se han sentido antes de seguir con la conferencia de hoy? ¿Cómo se han sentido con el curso, con las actividades que se programaron, con la guía? Bien, profe. O sea, pues yo siéndote sincera, la verdad, no he tenido como el tiempo todavía de desarrollar bien las actividades. Entonces, ya esta semana estoy un poquito más, pues, relajada. Hoy pensaba como ya meterme de fondo a las actividades, porque pues la semana pasada, la verdad, no pude. Recuerda que es un curso virtual, esa es la ventaja que tenemos con estos aprendizajes. Cada uno puede amoldar el cronograma de estudio a su plan individual de trabajo. Me encanta entonces que te estés sacando en esta semana el tiempo para poder desarrollar los contenidos de la temática 1 y sé que vas a continuar enseguida con los de la temática 2 porque vas a quedar animada para poder desarrollarla. Bueno, voy a Sí, continuar señora. con... Excelente. Voy a continuar con la conferencia. Yo les dejo el video de reflexión para que lo puedan ver más tarde. Un video muy bonito que traje el día de hoy que habla sobre vivir la vida un poco más despacio, ralentizar un poco lo que hacemos en el día a día para poder tener tiempo de reflexionar en las cosas que queremos hacer. Como decía la persona que estaba hablando en la charla, estamos corriendo por la vida en lugar de vivirla y la idea era precisamente darles ese mensaje de que tengan pausas que les permitan a ustedes reflexionar y analizar hacia dónde quieren ir y cómo estos aprendizajes que les van llegando a la vida los orientan al logro de sus propósitos personales. Voy a compartir entonces la pantalla de la presentación de hoy para continuar con lo que estamos abordando en la temática de hoy. Durante esta segunda semana de nuestro curso de costos y presupuestos para edificaciones 1, vamos a estar hablando sobre los tipos de costos que se generan en el sector de la construcción. En esta temática que va del 2 al 10 de octubre, vamos a tener un contenido de aprendizaje que explica cuáles son los tipos de costos, cómo los clasificamos, qué son los costos, y para evidenciar el aprendizaje de la temática van a presentar dos actividades. Una actividad interactiva, ahorita que pasemos a la parte de la plataforma, les muestro cómo se realiza, y un taller llamado Estructura de Costos. Esas van a ser las dos evidencias de esta semana. Nuestro curso es un curso corto, diseñado para que todos puedan aplicar los conceptos que se comparten de manera inmediata. Entonces, la idea con estas actividades que les propongo es que puedan reflexionar y comiencen a identificar por ustedes mismos cómo visualizar o cómo identificar estos costos en los proyectos en los que estén trabajando. Ya saben, este es un curso virtual, así que aquellos que estén atrasados con la temática 1 pueden enviar los trabajos, yo los sigo recibiendo. Y ahora sí, con respecto a lo que vamos a abordar o la parte teórica de la conferencia,
en esta segunda temática del curso, como dije antes, vamos a estar hablando un poco sobre qué son los costos, cómo podemos clasificar los tipos de costos y poder entender luego cómo hacemos el presupuesto. Yo me adelanto un poco, los presupuestos cuando los estamos elaborando, específicamente un tipo de presupuesto, nosotros identificamos los costos en directos e indirectos y esta charla de hoy y el material de aprendizaje les va a dar a ustedes claridad para poder identificarlos y poder en su presupuesto tener una base confiable en la que indicar al cliente o a la persona que les pide el presupuesto cómo se van a dividir esos costos y él pueda entender cómo hacer la inversión. Entonces, hablemos de los costos y analicemos primero esa pregunta que se nos viene siempre a la mente cuando nosotros pensamos en un proyecto de construcción. Y esa pregunta es, ¿cuál será el costo de nuestro proyecto? Después de esta pregunta surgen otras como, ¿tenemos suficiente presupuesto para ejecutar todo el proyecto? ¿Puedo desarrollar ese proyecto en etapas o lo puedo desarrollar en una sola? ¿Qué costos debo considerar? Entre otras más preguntas que lo llevan a un análisis mucho mayor y que para determinarlo debemos considerar los costos que se deben invertir en la etapa de planeación y en la etapa de ejecución de nuestro proyecto. Hasta ahí es claro que nosotros vamos a ir dividiendo nuestro proyecto en partes para poder llegar a responder esta pregunta de cuál será el costo de nuestro proyecto. Hablemos ahora de qué es un costo. El costo viene siendo un recurso, ya sea un bien o un servicio que nosotros brindemos, y es ese valor en dinero que debemos invertir para obtener eso. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante que lo identifiquemos, lo evaluemos y lo clasifiquemos durante la etapa en la que estamos concibiendo nuestro proyecto, es decir, esa etapa en la que lo planeamos, eso que analizamos nosotros en la temática 1. ¿Para qué? Para que luego, en esa etapa en que empezamos a ejecutar el proyecto de construcción, lo podamos controlar. Miren qué es lo que nosotros estamos haciendo en estas dos etapas del proyecto. Lo identificamos, lo evaluamos y lo clasificamos para luego cuando ya estamos ejecutándolo lo podamos controlar, no nos desfasemos, no tengamos inconvenientes y nuestras inversiones lleguen de manera oportuna para tener un flujo de caja constante que permita el desarrollo del proyecto. Veamos entonces, miren, en la primera diapositiva, de la parte teórica les decía que el costo nosotros lo analizábamos en la etapa de planeación y en la etapa de construcción. Aquí quiero hacer una salvedad. Esto es lo que yo veo, lo que les voy a mostrar en el curso. Habrán proyectos que podrán tener una etapa adicional, como por ejemplo una de mantenimiento, de seguimiento, de control después de la construcción. Ya esto va a depender de la particularidad de cada proyecto. Nosotros nos vamos a centrar en dividir en estas dos etapas, planeación y construcción. ¿Ok? Bueno, volviendo a esta parte, entonces, cuando nosotros tenemos claro esto, nos damos cuenta de que en cada una de estas etapas vamos a necesitar invertir una serie de dineros para realizar unas actividades. Los que ya hicieron la actividad de la temática 1 recordarán que empezamos a analizar cómo podemos obtener información para pasar de una idea inicial al proyecto, a los planos y especificaciones del proyecto. Entonces, cuando nosotros estamos en la etapa de planear nuestro proyecto, de la planeación, vamos a considerar invertir unos recursos que nos permitan a nosotros, primero, realizar esos estudios preliminares que hemos analizado en el foro y en el mapa mental. Realizar los diseños de los subproyectos. Y luego también hacer todos esos estudios complementarios que necesitemos para poder tener nuestro diseño definitivo del proyecto. Miren qué interesante es ver cómo cada parte de nuestro proyecto va a requerir una inversión diferente y también un análisis distinto de lo que nosotros estamos haciendo. Y en la etapa de construcción, nosotros vamos a considerar otro tipo de costos
que como hablamos antes, también debemos clasificarlos correctamente para que podamos hacer ese seguimiento y control en la ejecución. Nuestra inversión necesita ser controlada. Proyecto que no tenga un buen seguimiento de la inversión es un proyecto que puede tener falencias, tanto en la parte constructiva como en la parte económica, en la parte financiera. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta en la construcción del proyecto? Por ejemplo, los costos por la ejecución de las actividades constructivas. Aquí consideramos, por ejemplo, mano de obra, materiales, maquinarias, alquiler de equipos, etc. Y también los costos de administración y control del proceso constructivo. En esta parte nosotros vamos a incluir también el personal administrativo, el ingeniero residente, las secretarias, los mensajeros, el pago de servicios públicos, etc. Entonces miren que al querer responder esa pregunta nos vamos yendo un poco más a detalle y descubriendo una serie de aspectos que debemos tener en cuenta para no tener inconvenientes en la ejecución del proyecto. Otra cosa es que para analizar el costo de un proyecto de construcción, nosotros también debemos tener presente distintos factores. Aquí voy a mencionar 4 que me parecen como los más importantes, pero recuerden siempre, cada proyecto es único y a cada proyecto yo también debo analizar esos factores que pueden afectar esos costos en la construcción. Tenemos, por ejemplo, este primer factor que es el tipo de proyecto, y aquí hago referencia a que no es lo mismo que yo presupueste un proyecto comercial que un proyecto de una vivienda familiar, por ejemplo, o que analice la construcción de un proyecto en una ciudad como Bogotá, a que analice el proyecto en un pueblo pequeñito, no sé, de la costa atlántica. Entonces, miren que hay muchos aspectos que van a incidir, pero sobre todo, aquí lo que hablamos es de la complejidad que va a tener nuestro proyecto. Otro factor son los planos y las especificaciones. Esto se refiere al estudio de la información necesaria para determinar la magnitud, la calidad y el proceso de construcción de la edificación. Este va a ser un factor que analiza sobre todo el aspecto físico del proyecto. Otro aspecto a considerar es el entorno, que consiste en evaluar y analizar las condiciones legales, físicas, técnicas y comerciales que van a rodear el sitio de nuestro proyecto. Si nosotros nos remitimos a lo que dije antes de cuando el tipo de proyecto, no es lo mismo que yo haga ese edificio en una ciudad a que yo haga un hotel, por ejemplo, en una isla. La oferta de proveedores y la disponibilidad de mano de obra va a ser muy diferente. Entonces, miren cómo el entorno también va a ser un factor importante a considerar para analizar estos costos. Otro aspecto a considerar es la organización de la obra. Cuando nosotros estamos haciendo ese presupuesto, lo hacemos basados en una organización de obra que consideramos ideal. Nosotros estamos suponiendo que va a ser todo muy perfecto. Y de aquí vamos a desprender una serie de estimaciones y estudios de la información que necesito para la evaluación de los costos. Aspectos que pueden incidir en el costo final y que están relacionados con la organización de la obra son, por ejemplo, la disposición de los materiales, los sistemas de transporte de los materiales, cómo van a ser cualitativa y cuantitativamente la conformación de las cuadrillas que yo voy a tener en el proyecto. Esa mano de obra es de calidad, tengo suficiente cantidad de mano de obra disponible para ejecutar el proyecto. Voy a contar con equipos verticales, puedo ubicarlos, dónde los puedo ubicar, etc. Entonces, miren cómo estos 4 factores y muchos más que ustedes también van a ir identificando, van a decirles a ustedes que el costo puede ser distinto, puede incrementarse o disminuirse según esos factores específicos en los que va a estar inmerso nuestro proyecto. Ay, perdón. Ahora bien,
Para responder esa pregunta que nos hicimos inicialmente de cuáles son los costos que se pueden presentar en la planeación y en la ejecución de nuestro proyecto de edificación, yo aquí les he dejado una lista muy general de costos. Cada uno y cada proyecto va a tener de pronto unos diferentes o unos adicionales, pero la idea es que ustedes se hagan una idea de qué son esos o cuáles son esos costos que se deben considerar cuando planee y cuando ejecute el proyecto. Costo importante tener presente, el terreno. Aquí debo considerar cuánto me va a costar conseguir o adquirir ese terreno, los intereses de capital y lucro cesante, el valor de los estudios de propiedad y titulación, el pago de los impuestos. Miren la cantidad de cosas que van incluidas en la compra del terreno. También debo tener presente los gastos de preinversión. Aquí me refiero a, por ejemplo, el pago de levantamiento topográfico del lote, los estudios de factibilidad técnica que yo voy a hacer, el estudio de impacto ambiental, etcétera. También voy a considerar en este listado de costos las asesorías, los estudios y diseños que necesito realizar para poder llegar a un diseño definitivo de mi proyecto. Aquí dan, por ejemplo, los pagos de los honorarios de todos esos consultores a los que yo tengo acceso para la elaboración de esas especificaciones y planos. También voy a tener en cuenta pues, los propios gastos de la construcción. Aquí me refiero a la mano de obra, los equipos, herramientas, materiales y todo eso necesario para elaborar y desarrollar las actividades del proyecto. También voy a tener en cuenta los gastos generales que van de pronto muy relacionados con la parte administrativa del proyecto, la administración que voy a requerir durante la ejecución del proyecto. También voy a considerar los impuestos de la construcción. Cada uno va a tener de pronto unos impuestos diferentes, pero debo investigar cuáles son en la zona donde voy a trabajar. Por ejemplo, el de permiso de ocupación, la licencia de construcción, o cualquier otro más que esté relacionado con la aprobación del proyecto y la ejecución de este. También debo considerar costos como los de la instalación de servicios públicos, el de energía, alcantarillado, teléfono, gas, agua, todos estos. Esos derechos de instalación nos toca pagarlos. También los seguros y garantías. Hablo aquí de pólizas de responsabilidad civil, el de estabilidad de la obra, etcétera. Y también gastos comerciales, si el proyecto es de ese tipo, que serían los necesarios para la promoción y propaganda del proyecto. Y cualquier otro gasto que sea necesario para la ejecución del mismo. Esta lista es muy general. Cada uno, como dije antes, debe hacer el análisis particular para el proyecto que lo está haciendo. Pero la idea de dejarles este listado es que se den cuenta de que son muchos los gastos que nosotros tenemos y que no son solamente estos de la construcción. Que básicamente a veces cuando uno presenta un presupuesto creen que nada más es esto. Hay que tener en consideración todos estos otros gastos y lo que dentro de ellos se está incluyendo. Vamos a ver, ¿quieren hacer algún aporte a esta parte o vamos continuando con la charla? Profe, una pregunta. Sí, Juan. En esa etapa, por ejemplo, en mi caso particular, yo soy arquitecto. En esa etapa es donde también debo de meter el tema de mis honorarios y todo el tema como el cargo administrativo de la ejecución de obra. Cuando estamos analizando esta parte de los costos, claro que lo debes incluir. Aquí yo los mencioné de manera general entre las dos etapas, la de planeación y ejecución. Si tú intervienes en la planeación, por ejemplo, en asesorías para los diseños, ese honorario debes incluirlo. Y cuando tú estés en la etapa de construcción, en la parte de control y seguimiento del proyecto, también debes incluir tus honorarios. Si tú eres de pronto
Claro que tus honorarios en la etapa de ejecución ya no van a ser unos costos directos, sino unos costos indirectos. Ya eso lo vamos a ver ahorita en la clasificación. Pero sí, en cualquiera de las dos etapas en las que participes, debes incluir las asesorías que hagas. Es trabajo que tú haces y debes cobrarlo. De acuerdo, gracias. Dale, Juan. Esa pregunta es muy importante porque a veces por querer conseguir un contrato o algo, dejamos de cobrar los honorarios de nosotros. Y nosotros tenemos que incluirnos. Nosotros también tenemos un sueldo que debemos asignarnos. Entonces, si tú eres la parte asesora del diseño del proyecto, debes incluir tu honorario como diseñador del proyecto. Ahora bien, cuando clasificamos el proyecto, y esto nos lleva a analizar el presupuesto, creo que la gran mayoría conoce esa clasificación, nosotros para clasificarlo vamos a tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, la coordinación que hacemos entre la forma en que se ejecutará la obra entre su parte administrativa y técnica y la forma como elaboramos el presupuesto. Y en segundo lugar, el enfoque que ayude a una identificación del costo y ¿cómo sería? No, una deducción de los datos requeridos para la evaluación y el control. Teniendo en cuenta estos dos factores, yo puedo hacer una clasificación de costos. En el curso les voy a mostrar 3 clasificaciones que son las más comunes para que vayan viendo cómo el desgranar esa información, el deducir a detalle cada uno de esos datos les permiten a ustedes tener un mayor control de lo que se va a hacer en el proyecto. Entonces, ¿cuáles tipos de clasificación existen? Hay 3. La estructura tradicional o comercial, la estructura según el origen y la estructura combinada. Yo se las voy a mostrar y les voy a hablar básicamente de una que es la que vamos a trabajar en el curso, que es la tradicional. La tradicional, esta clasifica los costos según la influencia que estos tienen en el presupuesto. Para esta estructura tradicional hay 3 tipos de costos: el costo directo, el costo indirecto y el costo del terreno. Actualmente el costo del terreno lo podemos incluir como un costo directo, pero aquí lo muestro de manera aparte para que vean los aspectos que hay que considerar o tener en cuenta para determinar ese valor comercial que tiene el lote y que va a estar afectado por diferentes factores. El costo de mi lote va a depender, por ejemplo, de dónde está ubicado, de la topografía, del estrato, del tipo de uso del terreno y del desarrollo urbanístico que se esté dando alrededor de ese lote. Aquí, como había mencionado antes, vamos a considerar el costo de adquisición del lote, ese valor que él tiene, también los intereses de capital o lucro cesante, el valor de los estudios de propiedad y titulación y los impuestos y cualquier otro adicional que en la zona en la que estemos para comprarlo sea necesario. Como dije antes, podemos analizar este costo de manera independiente o incluir ese costo como un costo directo. ¿Para qué lo clasificamos? Ya saben, para tener un mejor control, para poder saber cómo vamos a hacer la inversión, identificar en un porcentaje, con porcentaje, cómo se está haciendo la distribución del dinero del proyecto. Cuando lo clasifico, tengo también esto que es los costos directos, que tienen una característica muy primordial, que es que son proporcionales al tamaño de la obra. Aquí nosotros vamos a incluir los materiales, manos de obra, equipos, maquinarias, herramientas, los gastos que se producen de pronto de actividades preliminares de la obra, también como por ejemplo la construcción de la oficina, de almacenes, de cercos, de protección de la obra, de acceso, entre otros, que voy a tener que considerar para el desarrollo del proyecto. Estos gastos que yo acabo de mencionar, si yo tengo varios proyectos que usan esas mismas obras al mismo tiempo, lo que hago es
dar un porcentaje a cada proyecto según el uso que éste vaya a tener. Y el otro aspecto de esta clasificación de los costos es los costos indirectos, que son aquellos que son proporcionales al tiempo de ejecución del proyecto y que tienen una característica particular, y es que yo no los puedo asignar a una actividad constructiva. Y miren, ya con esta definición, ya yo voy entendiendo cuál es un costo directo y cuál es un costo indirecto. El pago del compañero por sus asesorías durante la construcción, el pago de Juan viene siendo un costo indirecto, porque yo a él no lo puedo asignar a una actividad específica. Pero el costo de ejecución de, no sé, de las vigas de cimentación, las excavaciones y demás, viene siendo un costo directo. Es una actividad constructiva. Ahí ya vamos viendo la diferencia entre estos dos. ¿Qué incluimos nosotros en los costos indirectos? Asesoría legal, estudios y diseños preliminares, la gerencia del proyecto, de pronto los costos por publicidad y mercadeo, etcétera. Entonces, miren, esta estructura creo que es la que más conocemos todos y es la que nos está dando esa ventaja de poder identificarlos fácilmente para poderlos controlar. No sé si ya han tenido experiencia previa con la realización de presupuesto. ¿Cómo han ustedes utilizado esta clasificación de los costos y para qué? En mi caso, he tenido, no lo he realizado yo, pero he apoyado en el proceso. Y si he visto pues, el tema de pronto de la clasificación de los costos, también como en la etapa, o sea, separados en etapas, según vamos ejecutando proyectos. Por ejemplo, en la etapa inicial, si empezamos con costos indirectos, que serían las asesorías iniciales, donde ya decimos, en este lote cabe tanto, por ejemplo. Perdón. Y luego en la siguiente etapa, donde empezamos anteproyecto, ya ahí comenzamos con costos directos, que sería ya sacar el presupuesto base. Y de nuevo, cuando ya empieza el proceso de ejecución de obra, que ya se está vendiendo el proyecto, retomamos otros costos indirectos, porque empieza a aparecer el tema de publicidades, por ejemplo. Ok, sí, me encanta eso, Juan, que nos dice. Y me imagino que esa clasificación a ti, ¿para qué te sirve? O cuando están en el proyecto, ¿cómo usan esa clasificación? Usualmente lo utilizo mucho como referencia, para ya saber en qué etapa estamos. En el momento en el cual, por ejemplo, los socios de un proyecto se te acercan y te dicen, Juan, estamos en proceso de venta, usualmente te piden ya renders y todo, entonces ya ahí cambiamos la clasificación, esos otros costos indirectos, que es el tema de representación gráfica pues, para venta. Y te ayuda como a llevar unos tiempos, saber en qué etapa del proyecto vas, ya cuando de pronto gerencia de proyecto te dice, Juan, pensamos costos indirectos, ya sabes que te estás preparando para ahora, o sea, te va ayudando como a anticipar ciertas etapas. No sé si me logro hacer entender. Sí, y esa era la idea de hacer esa pregunta, que nosotros en cada momento en que estemos vayamos clasificándolos y dándonos cuenta de cómo vamos a invertir el dinero del proyecto. Sí, me parece súper útil ese aporte que nos has dejado y cómo desde tu experiencia lo estás viviendo. Y el hecho de que en la medida en que va pasando el proyecto, incluso la clasificación puede tener un cambio, lo que tú decías, de que el costo ya pasaría a ser de pronto un costo indirecto y no directo. ¿Por qué? Porque si solo lo estoy analizando siendo yo en la etapa de planeación, habrá unas cosas que sean solo directos y otros que sean indirectos. Pero si yo lo veo como un conjunto general, es decir, que si yo voy a estar inmerso en el proyecto desde que lo planeo hasta que lo construyo, ese costo mismo puede tener una diferencia en la clasificación. Excelente el enfoque que nos has mostrado, me encanta. Bueno, y básicamente eso era lo que quería mostrarles y que el compañero nos ha compartido tan claramente. Y es que nosotros, al hacer esta clasificación de los costos, esta que es la más usual,
vamos a tener un mejor análisis de lo que vamos a invertir y un mejor seguimiento y control de estos costos. Las otras estructuras son también similares, la estructura del origen, que los clasifica el costo del lote, el costo de la obra y costos fuera de obra. Y tenemos la otra estructura que es, perdón, la combinada, que tiene lote, costo de construcción y costos indirectos del proyecto. ¿Para qué las muestro? Para dar a entender que sea cual sea la estructura que uno use, el clasificar los costos nos está a nosotros facilitando el tener cada uno de los gastos en los que debo incurrir para el desarrollo del proyecto. Y esto facilita a que mi cliente sepa cómo se van a invertir esos gastos del proyecto. Entonces, en resumen, en el curso nos vamos a enfocar en la estructura tradicional, que es la que más usamos. Y en ella los costos se dividen en costo directo y en costos indirectos. Los directos son gastos que están directamente relacionados con el proyecto. Y los indirectos son esos gastos generales que permiten la ejecución de los trabajos que atañen al proyecto de obra civil. Aquí voy a tener en cuenta administración, dirección técnica, vigilancia, imprevistos, equipos de construcción, etc. Este es, como diríamos, el caramelo o el machetico para poder entender los costos en mi proyecto de construcción. Y teniendo este dato, quisiera pedirle a los compañeros que están participando en la charla que me ayuden a organizar estos costos que están aquí abajo. Entonces, es decir, la obra de vigilancia, la vigilancia de obra, perdón. La vigilancia de la obra es un costo directo o es un costo indirecto. Y así vamos a ir clasificándolo. Entonces, invito a Sara y a Juan a que me ayuden a organizar esta tabla. Yo voy diciendo el costo y ustedes me dicen a dónde lo muevo. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Aquí sí necesito que activen los dos el micrófono. Entonces, veamos. Los bordillos y cunetas, ¿qué viene siendo? ¿Un costo directo o un costo indirecto? Costo directo. Exacto, es la misma construcción de mi proyecto. Adquisición del lote. Costo directo. Ok. Saray, ¿vas de acuerdo con lo que dice el compañero? Sara. Bueno, la nivelación del terreno. Costo directo. Bien. La administración de mi proyecto. Costo indirecto. Sí, exactamente. Vamos acá otra vez. Esto sería un costo indirecto porque no lo puedo asignar a una actividad específica del proyecto. La papelería de la oficina. Este es un proyecto de construcción, ojo. ¿Qué sería? Sí, costo indirecto. Exacto. Si estuviéramos hablando que fuera un proyecto de suministro de papeles, la papelería sería un costo directo, ¿cierto? Cambiaría el concepto. La vigilancia de la obra. Como la supervisión. El vigilante, el que revisa de que no se roben nada, el guarda de seguridad. Costo indirecto. Exacto. ¿Y el auxiliar de ingeniería civil? Costo directo. ¿Directo o indirecto? Creería que directo. ¿Directo? ¿Qué dice Sara? Veamos. Hay algo particular con el auxiliar de ingeniería civil. El auxiliar yo lo tengo en la obra para que esté supervisando. Por ejemplo, que verifique que coloquen la cantidad de estribos que requiere la columna que se va a fundir. Pero también lo tengo para que supervise, no sé, la excavación de la viga. Pero también lo tengo para que supervise que la cubierta la estén instalando correctamente. También lo tengo para que me ayude a analizar cómo vamos con el presupuesto, si de pronto necesito que él haga algo o que revise cantidades de obra. Te mira que él va a estar en diferentes actividades, es verdad, pero no una en específica.
Y una de las características que tienen los costos directos, perdón, los costos directos es que están estrechamente relacionados con la actividad constructiva. Aquí está, esta es la que quería mostrar. Directamente con esa actividad. Yo a mi auxiliar de ingeniería no lo puedo asignar específicamente una actividad como hago con un ayudante o con un oficial. Mi auxiliar va a estar en varias actividades. Por lo tanto, clasificarlo como un costo directo me dificulta a mí el uso de esta figura. Es mucho más fácil ponerlo como un costo directo para que él pueda estar en la supervisión de todas las actividades que se desarrollan. Entonces, mira qué diferente es un auxiliar de ingeniería civil a un ayudante, no sé, que vaya a utilizar en la excavación de una viga. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, ya lo entendí, gracias. Exacto. Y la idea precisamente de esto es comprender cuál es el rol que juega cada uno de los que participan del proyecto de construcción, cómo inciden, cómo los puedo percibir, cómo los puedo pagar y cómo los debo contratar. Sobre todo esta otra parte para lo de la contratación. Y esto es lo que vamos a aprender en esta semana. Vamos a entender cuáles son los costos que voy a tener en la construcción, en qué etapa. Habrán unos costos que necesiten la de planeación, otros que necesiten la construcción del proyecto, y también a clasificar estos costos según esta estructura tradicional, costos directos y costos indirectos. ¿Por qué? Porque cuando pase a la elaboración de mi presupuesto, va a ser más fácil tener los costos directos y sacar la otra parte del AIO, que es como el presupuesto que más utilizamos todos. Listo, antes de pasar a la plataforma, no sé, ¿alguno quiere comentar algo? ¿Quiere dejar un aporte adicional que pueda enriquecer el estudio de la temática 2? De mi parte, no. Gracias, Juan. ¿Sara? Bueno, vamos a pasar a la plataforma para ver qué es lo que vamos a hacer. Ustedes saben cómo ingresamos al curso. ¿Ya se está viendo la pantalla de la plataforma? Sí, señora, se está viendo. Sí, perfecto. Entonces vamos a ingresar al curso y en esta oportunidad vamos a dar clic contenido del curso y vamos a ingresar a la carpeta de las actividades 2. Aquí van a tener la guía de aprendizaje 2 y el material de formación y el material complementario. Voy a ir abriéndolo para que vayamos viendo qué tenemos. La guía de aprendizaje es ese documento que les indica qué vamos a estudiar, para qué lo vamos a estudiar y les permite reflexionar sobre estos aprendizajes que están adquiriendo y cómo los pueden poner en práctica en su proyecto. Me encanta de que al inicio de la guía siempre les dejo una actividad de reflexión y me encanta que la realicen porque eso les permite a ustedes entender y aplicar lo que van aprendiendo. En esta semana, la guía de aprendizaje tiene una pregunta de reflexión que dice, ¿qué factores en la etapa de planeación y en la etapa de ejecución pueden generar errores en el presupuesto total del proyecto? Respondan esta pregunta antes de estudiar el material de formación y vuelvan otra vez a responder esta pregunta al finalizarlo, porque la idea es identificar qué sé y qué conceptos nuevos voy a adquirir y cómo los puedo aplicar en lo que estoy haciendo. Entonces, miren qué interesante es ver esto que vamos interiorizando con el curso. La guía también les muestra cuáles son las actividades que vamos a hacer. En esta semana hay 2. La prueba interactiva, que ahorita les muestro cómo se realiza, y este taller de análisis, de clasificación de los costos,
Yo aquí les voy a dejar un listado de gastos que tengo en el proyecto y la idea es que ustedes lo clasifiquen indicando si es un costo directo o es un costo indirecto. Recuerden que esto es para la construcción de un proyecto. Y adicional, van a también identificar si se va a invertir en la etapa de planeación o en la etapa de construcción. Aquí recuerden mucho este gráfico que les dejo acá y en el que analizamos cuáles son los gastos que hay que tener en cada una de ellas. Eso es lo que vamos a hacer. Lo otro es totalizar los costos. Mi cliente necesita saber cuáles son los costos directos en la etapa de planeación, cuáles son los costos indirectos en la etapa de ejecución, cuáles son los costos directos, etcétera. O sea, directos en la etapa de ejecución, directos en la etapa de planeación, indirectos en la etapa de ejecución, indirectos en la etapa de planeación. Y adicional, les invito a que reflexionen. ¿Qué hago yo con esta clasificación? ¿Qué aporte nuevo me permite a mí para el control del presupuesto? ¿Por qué es importante que yo haga esta clasificación? Siempre que puedan, estén cuestionándose muy bien para qué es la información que se les está suministrando. Y ese es el taller que vamos a hacer. Para hacer estas actividades, ¿qué les he dejado? Perdón, me salí. Les he dejado este material de formación que está aquí. Lo que hemos hablado ahora en la conferencia web. Y también tienen un material complementario que está aquí. Este es un libro, no les exijo que lo lean todo, pero es un buen material de apoyo. Y está este otro enlace externo también que habla sobre los costos indirectos en los proyectos de construcción. Para las actividades, nos vamos al botón evidencias, me desplazo aquí en las flechas y aquí puedo tener acceso a esta actividad interactiva. Para responderla es dar clic aquí en ver score, se les abre una nueva pestaña y ahí se empieza a responder las preguntas. Miren que él va mostrando las preguntas con sus respuestas y acá abajo se les muestra el resultado obtenido de esta actividad interactiva. Entonces, otro punto importante, esperar a que la evaluación se termine, que se muestre todo el resultado. ¿Para qué? Para que la plataforma automáticamente cargue la nota obtenida por cada uno de ustedes. Yo aquí estoy haciendo el ejercicio de responderla todo para que vean a qué me refiero con lo de esperar a que cargue el resultado. Miren, esto es lo que hay que esperar. La misma plataforma le dice cuántos aciertos ha tenido, cuál es el resultado, y recuerden que para aprobar es necesario tener por lo menos un 70% aprobado. Es decir, esta actividad toca repetirla, toca estudiar el material de formación y presentarla nuevamente. Recuerden que todas las actividades en el curso se pueden repetir. Y la otra actividad, que es el taller, lo realizan ingresando por aquí por el taller de estructura de costos. Yo aquí les dejé un archivo de Excel que pueden utilizarlo o si desean pueden elaborar su propio archivo. Esto lo dejo a criterio personal. Ustedes abren el archivo y está esto mismo que está en la guía. Y la idea es que ustedes esta clasificación la organicen aquí abajo para que la puedan totalizar de manera mucho más fácil. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer, decir si es un costo directo o indirecto y en qué etapa lo invierto. No sé si tienen alguna duda con respecto a lo que vamos a hacer en estas actividades. De mi parte no hay ninguna duda, profe. Gracias. E igual para los compañeros que vean la grabación. Cualquier duda que surja, recuerden que tenemos el foro de dudas e inquietudes. Ahí estoy atenta a responder cualquier pregunta que vayan dejando. O los compañeros también pueden hacerlo. Bueno, vamos entonces a concluir la charla. No hay chat, no hay chat. Permítame.
Vamos a concluir la charla, si les parece. De acuerdo, profe, gracias. Gracias a ustedes. Les invito a que sigan motivados en su aprendizaje, a que se esfuercen, a que saquen el tiempo para aprender cosas nuevas que yo estoy segura que muy pronto o desde ya lo están aplicando en lo que hacen en sus trabajos. Recuerden que el aprender requiere intentarlo una y otra vez. Gracias, Juan, por estar acá participando. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Les deseo una feliz semana a los dos. Gracias, profe, igualmente. Feliz resto de semana. Adiós. Hasta luego.